Hay caminos que esconden mucho más que polvo y curvas peligrosas. Algunos guardan secretos oscuros que jamás deberían revelarse. Hoy descubrirás uno de los caminos más aterradores de México, el Camino de los Gritos, en Veracruz, un lugar donde los conductores afirman escuchar voces desesperadas, figuras cruzando la carretera e incluso gritos que parecen provenir de la nada, resonando en la oscuridad de la noche. En este video, exploraremos las leyendas, los cuentos ocultos y las historias que han transformado este camino en un símbolo de miedo y misterio. Quédate conmigo hasta el final y descubre por qué tantos creen que quienes se aventuran en esta ruta, tal vez, nunca regresen iguales. Durante el día, el Camino de los Gritos, en Veracruz, puede parecer solo otro camino solitario que atraviesa la región, rodeado de densos bosques y un silencio casi sofocante. Pero al caer la noche, ese mismo silencio se transforma en algo inquietante, como si la oscuridad diera paso a voces atrapadas en otro tiempo. Tanto residentes de larga data como viajeros cuentan cómo, al cruzar este tramo, se escuchan gritos desgarradores que resuenan de la nada, gritos que hielan, incluso, al más escéptico. Este camino no es solo un pasadizo en carga, con una oscura reputación que se extiende a lo largo de generaciones, alimentada por leyendas, relatos ocultistas y sucesos inexplicables. Para muchos, el Camino de los Gritos es considerado uno de los lugares más aterradores de México, un espacio donde el miedo se mezcla con el misterio, y donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos parece desaparecer en la oscuridad de la noche. La fama del Camino de los Gritos, en Veracruz, nació de una leyenda que se ha extendido por décadas y permanece viva en la memoria colectiva de la región. Relatos antiguos cuentan que, en noches sin luna, los viajeros que se atrevían a cruzar el camino oían gritos que parecían provenir del denso bosque que bordea toda la ruta. Eran gritos largos y desesperados, como si alguien fuera arrastrado hacia un destino cruel. Muchos creían haber sido víctimas de robos frecuentes en la región durante muchos años, ya que bandas armadas emboscaban a viajeros solitarios para robar y, en muchos casos, eliminar a cualquier testigo. Entonces, comenzó a gestarse una leyenda en las almas de estos viajeros asesinados. Nunca encontraron descanso y continúan vagando por la ruta, atrapadas entre este mundo y el otro. Con el paso de los años, la historia adquirió tintes aún más oscuros. Algunos afirman que no se trata solo de los espíritus de víctimas humanas, sino de algo más antiguo, vinculado a rituales olvidados y prácticas mágicas que supuestamente se realizaban en la región. Algunos estudiosos de las leyendas locales sugieren que este territorio ya se consideraba maldito mucho antes de la construcción del camino, un espacio de sacrificios y ofrendas oscuras. En este contexto, los gritos que resuenan en la noche no son simplemente recordatorios de muertes violentas, sino la manifestación de fuerzas ancestrales que exigen atención y reverencia. Los habitantes de la región describen el fenómeno como algo imposible de ignorar. Algunos dicen que los gritos suenan cerca, como si alguien se escondiera entre los árboles, pidiendo ayuda con todas sus fuerzas. Otros afirman que las voces son lejanas, se mezclan con el viento, pero aún así son lo suficientemente fuertes como para helar la sangre de quienes las escuchan. Muchos conductores han reportado que, al intentar continuar su viaje sin escuchar los sonidos, una sensación opresiva se apodera de ellos. El aire se siente más pesado, el corazón se les acelera y el camino, por corto que sea, parece interminable. Una de las versiones más repetidas de la leyenda afirma que si alguien se atreve a detener su coche para investigar el origen de los gritos, corre el riesgo de no volver jamás. Los testigos que sobrevivieron a esta experiencia relatan haber visto sombras moviéndose entre los árboles e incluso figuras corriendo hacia el vehículo. El detalle más aterrador, según estas personas, es que cuando finalmente lograron escapar, se dieron cuenta de que no pasaban otros coches por la carretera, como si el tiempo se hubiera detenido mientras estaban atrapados en esa atmósfera de terror. Hay también un elemento recurrente en muchos relatos: en los gritos siempre parecen estar cargados de dolor, pero también de furia, como si las almas condenadas no solo sufrieran,
sino que buscaran venganza contra los vivos que se atreven a cruzar su territorio. Algunos afirman que estos espíritus intentan atraer a los viajeros al bosque, usando los gritos como una trampa. Se dice que quienes siguen estas voces nunca son encontrados, desapareciendo sin dejar rastro, como engullidos por la oscuridad. A pesar del miedo, muchos curiosos se aventuran a visitar el camino de los gritos en busca de respuestas. Algunos grabaron audios que mostraban claramente gemidos y gritos que no se percibieron al momento de la grabación, sino más tarde, al revisar las imágenes. Otros regresaron con historias de extrañas luces en el horizonte, pasos invisibles que acompañaban sus movimientos y, en casos más extremos, arañazos inexplicables en sus cuerpos. Todo esto reforzó la creencia de que el camino no es solo un lugar embrujado, sino un portal a algo más allá de la comprensión humana. Lo más intrigante es que a Pesach, Gitantus Gelatus, a Tejadoris los gritos nunca suenan igual. Algunas noches se escuchan voces femeninas pidiendo ayuda, otras, gritos masculinos llenos de odio y desesperación. Algunos incluso afirman oír el llanto de niños resonando en la oscuridad, un sonido imposible de olvidar. Esta diversidad de manifestaciones refuerza la idea de que no se trata de un solo espíritu, sino de una legión de almas atrapadas en ese lugar, condenadas a repetir su agonía para siempre. Así, la leyenda del camino de los gritos sigue viva, alimentada por cada nuevo reporte, cada desaparición inexplicable y cada viajero que se atreve a conducir por la carretera de noche. Para algunos, son solo historias creadas por el miedo y la fértil imaginación de la gente. Pero para muchos otros, los gritos son reales, ecus gividaus, brutaumenchi truncadaus, voces que se niegan a ser olvidadas y que siguen rondando el oscuro corazón de Veracruz. Las historias de conductores y viajeros que han recorrido el camino de los gritos son, sin duda, el combustible que mantiene viva el aura de misterio y terror que rodea esta carretera. Muchos afirman que no es necesario creer en leyendas ni en lo sobrenatural para sentir que algo anda mal. Basta con conducir unos minutos en la silenciosa noche, y las señales comienzan a aparecer. La primera de ellas, casi siempre, es la inquietante sensación de ser observado. El conductor mira por el retrovisor, intentando ver un coche detrás o algún movimiento en la carretera. Pero no hay nada más que la oscuridad que parece cerrarse sobre el vehículo. En muchos testimonios, los gritos surgen de repente, rompiendo brutalmente el silencio. Algunos dicen haber oído claramente las voces de niños pidiendo ayuda, como si estuvieran perdidos en el bosque. El impulso natural sería detenerse a comprobar, pero el miedo los paraliza. Quienes lo han experimentado relatan que el sonido no proviene de un punto fijo, sino que resuena por todos lados, lo que impide determinar su origen. Algunos conductores juran haber oído a niños gritando los nombres de sus familiares, como si algo o alguien intentara sacarlos del coche. Además de las voces, existe el fenómeno de las sombras. Los viajeros suelen relatar que, mientras conducen a toda velocidad por la autopista, ven una figura cruzando la calle repentinamente. Al frenar bruscamente y encender las luces, no ven nada. Algunos describen estas figuras como sombras humanas sin rostro, que parecen disolverse en el aire en el momento en que el coche casi las atropella. Otros relatan haber visto mujeres vestidas de blanco, con ropa anticuada, cruzando la calle lentamente, sin mirar a los conductores, desapareciendo en pocos segundos, como si nunca hubieran estado allí. Pero quizás el detalle más inquietante sea el contacto físico inexplicable. Los conductores reportan que, en algunos tramos, unas manos invisibles parecen deslizarse por las ventanillas del coche, dejando marcas que parecen dedos sudorosos, incluso cuando no hay nadie cerca. Algunos aseguran haber sentido golpes en el techo o el maletero, como si alguien desde fuera intentara llamar la atención. En casos más extremos, algunos reportan que la dirección se vuelve repentinamente pesada, como si fuerzas invisibles intentaran desviar el coche de la carretera. Un veterano camionero relató haber escuchado golpes persistentes en el lateral de su cabina una noche, durante una mañana tranquila. Pensando que podría ser otro conductor pidiendo ayuda, detuvo el camión y salió con su linterna. Para su asombro, no había nadie. Sin embargo, al regresar,
encontró el asiento del pasajero cubierto de barro, como si alguien se hubiera sentado allí mientras él estaba ausente. Nunca más volvió a conducir, solo por esa carretera. Otro caso famoso es el de una pareja que viajaba de madrugada. Afirman que un niño apareció repentinamente al costado del camino, pidiéndoles que se detuvieran. Asustados, redujeron la velocidad, pero al mirar por el retrovisor, el niño ya no estaba. Segundos después, oyeron un llanto ahogado dentro del coche, como si viniera del asiento trasero. La desesperación se apoderó de la pareja, que aceleró sin mirar atrás, jurando haber sentido manos invisibles que les tiraban del pelo mientras huían. Estos relatos, repetidos por diferentes personas a lo largo de los años, forman un mosaico de experiencias que encajan a la perfección con la macabra reputación del Camino de los Gritos. El detalle es que muchos de estos relatos provienen de viajeros que no se conocían y, sin embargo, describen fenómenos similares en voces de niños, figuras cruzando la calle, manos invisibles, golpes misteriosos. La coincidencia, para los más escépticos, se explica por el miedo colectivo. Para otros, es la prueba de que hay algo real y maligno en ese tramo, algo que se manifiesta repetidamente y elige a sus víctimas al azar. Con el tiempo, estos testimonios se han convertido en parte inseparable de la cultura local. Los residentes cuentan estas historias para advertir a los forasteros. Los conductores evitan cruzar la calle solos, y sin embargo, siempre hay quienes se arriesgan a desafiar la oscuridad en busca de respuestas. Lo que encuentran, sin embargo, es casi siempre lo mismo: un silencio inquietante interrumpido por gritos, figuras y golpes inexplicables. Y así, cada nuevo relato refuerza la certeza de que el Camino de los Gritos no es solo una leyenda inventada, sino una realidad aterradora, lista para repetirse con cualquiera que se atreva a desafiar la noche en Veracruz. Entre todas las historias que circulan sobre el Camino de los Gritos, hay una figura que sobresale y aterroriza, incluso a los más escépticos. Se trata de la presencia de una mujer misteriosa, siempre descrita de la misma manera, embestida, con un antiguo vestido blanco, con el rostro pálido, como la luna, y una mirada vacía que penetra a cualquiera que se atreva a mirarla. Su llanto incesante se escucha a lo lejos, un gemido profundo que pone la piel de gallina y escalofríos. Muchos la asocian con la famosa leyenda de La Llorona, la mujer que llora por sus hijos perdidos, pero en Veracruz se le ha dado otro nombre, un título que refleja el terror particular de ese camino, a la Dama del Camino. Los habitantes de la región creen que su historia está relacionada con una tragedia familiar que supuestamente ocurrió hace siglos. Cuenta la leyenda que, en la antigüedad, una joven fue obligada a contraer matrimonio con un hombre cruel y violento. Aislada, sufrió en silencio hasta que un terrible accidente le arrebató a sus hijos. Desesperada, vagó por el camino en busca de sus hijos, gritando y llorando hasta volverse loca. La encontraron sin vida días después, con su cuerpo tendido a un lado del camino. Desde entonces, se dice que su alma no ha descansado y continúa apareciendo, repitiendo los lamentos que resuenan hasta el día de hoy. Otros relatos, sin embargo, atribuyen a la Dama del Camino un origen aún más siniestro. Algunos antiguos residentes hablan de rituales mágicos realizados en la región, prácticas prohibidas, que implicaban sacrificios e invocaciones. Para ellos, la figura no era simplemente el espíritu de una mujer desesperada, sino una entidad invocada en antiguas ceremonias, vinculada al sufrimiento humano y alimentada por el dolor de quienes pasan. Esta versión explica por qué su presencia es tan frecuente en el camino y por qué sus lamentos parecen no cesar. Los testimonios de conductores que afirman haberse topado con la dama son aterradores. Muchos describen cómo, conduciendo de madrugada, notaron una silueta blanca al costado del camino. Algunos intentaron frenar, creyendo que alguien pedía ayuda, solo para ver cómo la figura desaparecía ante sus ojos. Otros relatan que aparece repentinamente en medio de la carretera, obligándolos a hacer un brusco giro, con el riesgo de perder el control del vehículo. Y otros afirman haber visto su rostro de cerca, una mirada vacía, como si sus ojos no fueran más que agujeros oscuros, y lágrimas que fluían incesantemente, incluso sin emoción. Un caso frecuente
Es el de un grupo de amigos que viajaban juntos, cuando al pasar una curva, vieron a la dama de pie en el arcén. Pensando que era una mujer en apuros, dieron la vuelta para ofrecer ayuda. Sin embargo, al acercarse, notaron que no tenía pies. Su cuerpo parecía flotar a pocos centímetros del suelo. El pánico se apoderó del grupo, y cuando intentaron acelerar, la oyeron llorar dentro del coche, como si hubiera estado sentada en silencio entre ellos. Ninguno de los jóvenes volvió a cruzar solo esa calle. Otro relato impactante cuenta la historia de un camionero que, conduciendo una mañana tranquila, vio a la señora aparecer en su espejo retrovisor, sentada tranquilamente en la parte trasera de su camioneta. Desesperado, aceleró, pero durante kilómetros sintió el peso de su presencia. Solo después de entrar en un pueblo cercano y detenerse frente a una capilla, la figura desapareció, dejando solo el eco lejano de sus lamentos. La figura de la Señora del Camino se ha vuelto tan conocida en Veracruz que muchos residentes la ven como un presagio. Dicen que cuando alguien la encuentra, algo malo está a punto de suceder en accidentes, enfermedades o incluso muertes inesperadas. Otros creen que no desea mal alguno, sino que simplemente busca ser escuchada, presa para siempre de su dolor. En cualquier caso, su imagen siempre se describe con los mismos detalles: el vestido blanco, la mirada vacía y el llanto incesante que nunca cesa. La presencia de la Dama del Camino transformó el Camino de los Gritos en algo más que un camino embrujado. Para muchos, ella es el corazón de la leyenda, prueba viviente de que allí existe algo más allá de la comprensión humana. Una mujer que nunca descansa, condenada a repetir eternamente sus lamentos, recordando a quienes cruzan ese sendero que el dolor, cuando no encuentra paz, puede volverse eterno. Si los gritos y las apariciones no fueran suficientes para cimentar la siniestra reputación del Camino de los Gritos, hay un elemento adicional que intensifica el miedo de quienes se atreven a recorrerlo: a las misteriosas desapariciones. Las historias se acumulan con los años, siempre con detalles que hielan la sangre de quienes las escuchan. Personas que emprendieron viajes, familias enteras, conductores solitarios y que nunca llegaron a su destino final. Uno de los informes más inquietantes habla de un coche encontrado a un lado de la carretera, con el motor aún caliente y las luces encendidas, pero completamente vacío. Dentro se encontraban las pertenencias del conductor en documentos, cartera e incluso su teléfono móvil. No había señales de forcejeo ni rastro de fuga. Fue simplemente como si el ocupante se hubiera desvanecido en el aire. Este caso fue denunciado por las autoridades locales, pero nunca se encontró una explicación convincente. Otra desaparición notable es la de un autobús que transportaba a trabajadores durante la madrugada. El vehículo fue encontrado abandonado en un lugar apartado de la ruta, con las puertas abiertas, el equipaje intacto y el depósito lleno de combustible. Sin embargo, no se localizó a ningún pasajero. Las largas investigaciones no revelaron ningún rastro de su posible paradero. Para muchos, el caso se convirtió en la prueba de que el Camino de los Gritos es una especie de portal oscuro, donde la realidad se desvela y arrastra consigo a quienes se atreven a cruzarla. Los residentes afirman que estas desapariciones no son aisladas, sino parte de un patrón. Se dice que cada año, especialmente durante la luna nueva, alguien desaparece en el camino. Testigos que vieron a personas transitando por la carretera afirman que, horas después, el mismo camino estaba desierto, sin rastro alguno de lo sucedido. En algunos casos, solo se encontró ropa o zapatos a un lado del camino, como si los hubieran dejado abandonados durante la huida. Los camioneros, que transitan con frecuencia por la región, reportan un miedo constante y silencioso. Muchos se comunican por radio durante la madrugada, y ha habido casos en los que un camionero respondía con normalidad, solo para perderse durante minutos. Cuando sus colegas fueron a buscar, encontraron el camión estacionado, con el motor en marcha, pero sin rastro del conductor. Era como si alguien lo hubiera sacado del vehículo. Estas desapariciones también traen consigo historias de testigos presenciales que han vivido lo inexplicable. Un agricultor local relata que una noche, a lo lejos, vio un coche aparcado en la carretera, con las puertas abiertas. Se acercó, creyendo que alguien necesitaba ayuda, pero al llegar, el coche estaba vacío. Juró haber visto a dos personas caminando hacia el bosque momentos antes,
pero al buscarlas, no encontró nada más que silencio y un frío intenso, inusual en esa región. En otros relatos, los viajeros afirman haber oído voces pidiendo ayuda provenientes de las profundidades del bosque, como si fueran los ecos de los desaparecidos. Algunos dicen incluso haber visto figuras caminando lentamente entre los árboles, pero a medida que se acercaban, todo se desvanecía en la oscuridad. Estos detalles alimentan la creencia de que quienes desaparecen no solo abandonan este mundo, sino que quedan atrapados, condenados a vagar eternamente en el mismo espacio del que se esfumaron. Lo aterrador es que, en la mayoría de los casos, no hay pistas concretas. Las investigaciones oficiales rara vez encuentran respuestas, y cuando las encuentran, suelen ser explicaciones endebles, incapaces de convencer a quienes viven cerca del camino de los gritos. Por lo tanto, muchos evitan cruzarlo, creyendo que el simple hecho de adentrarse en ese territorio puede determinar el destino de quienes pasan por allí. Con cada desaparición, la reputación del camino maldito crece, el silencio inquietante, los gritos inexplicables, la presencia de la dama del camino y los coches abandonados conforman un conjunto de historias que parece imposible de ser casual. Para los residentes, no hay duda, algo maligno acecha en ese camino, algo que no solo aterra, sino que consume vidas y deja tras de sí solo preguntas sin respuesta. Así, el camino de los gritos se percibe no solo como un lugar embrujado, sino como un territorio prohibido, donde el peligro reside no solo en oír voces o ver figuras, sino también en desaparecer para siempre, sin dejar rastro. Un camino al que uno se adentra puede significar no volver jamás. Si durante el día el camino de los gritos parece envolverse en un silencio pesado e incómodo, es de noche cuando revela sus secretos más oscuros. Existen relatos poco conocidos de residentes mayores y viajeros que se atrevieron a cruzar la carretera en sus horas más oscuras, que narran sucesos aún más inquietantes. Estas historias rara vez llegan al conocimiento público, pero refuerzan la sensación de que este sendero no solo está embrujado, sino también un punto de encuentro de fuerzas más allá del entendimiento humano. Algunos senderistas relatan haber escuchado extraños cánticos provenientes del bosque, melodías macabras, cantadas en idiomas desconocidos, acompañadas de tambores y susurros que parecen atravesar el viento. Estos cánticos no suenan como voces humanas comunes, sino como coros distorsionados, cargados de dolor y furia. Los testigos afirman que, al intentar acercarse al origen de los sonidos, los cantos cesan abruptamente, dejando solo un eco lejano y la sensación de ser observados de cerca. Muchos creen que estas voces son ecos de antiguos rituales, grabaciones eternas, de momentos que se repiten en el tiempo, atrapados en la oscuridad de ese lugar. Los animales también parecen sentir el peso invisible del camino. Los lugareños informan que los perros se niegan a avanzar en ciertos tramos, aullando al vacío, como si vieran algo que los humanos no pueden ver. Los caballos se resisten y se agitan desesperados, negándose a avanzar. Hay relatos de aves que, en plena noche, comenzaron a sobrevolar un punto del camino, emitiendo agudos gritos hasta desaparecer en la oscuridad. Para muchos, el inexplicable comportamiento de los animales es evidencia de la presencia de fuerzas invisibles en el lugar, que solo se revelan a los instintos más refinados. Pero quizás el aspecto más siniestro de estos relatos es la presencia de indicios de rituales de magia negra, realizados a lo largo del camino. Personas que pasaban por la carretera de madrugada afirman haber encontrado extraños símbolos dibujados en el asfalto, con lo que parecía sangre fresca. En algunos puntos, se encontraron restos de velas quemadas, plumas de aves, huesos rotos e incluso pequeños sacrificios de animales. Lo más inquietante es que, en varias ocasiones, al regresar al día siguiente, estos rastros ya habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Un camionero relató que una noche, al reducir la velocidad en una curva, vio varias figuras encapuchadas reunidas alrededor de un círculo dibujado en el suelo. Asustado, aceleró sin mirar atrás, pero juró que, al alejarse, oyó voces que cantaban palabras incomprensibles
y vio una llama azulada que iluminaba la oscuridad. Otro testigo, un joven motociclista, relató haber encontrado marcas en el asfalto con forma de símbolos geométricos y, mientras observaba, sintió una presencia detrás de él cuando se dio la vuelta. No había nadie, pero el aire estaba impregnado de un fuerte olor a azufre. Estos relatos alimentan la creencia de que el Camino de los Gritos es más que un lugar de apariciones fantasmales, es un territorio de invocación, donde se invocan y alimentan fuerzas oscuras mediante rituales secretos. Muchos creen que los gritos que se escuchan por la noche no son solo ecos de almas perdidas, sino el resultado directo de estos cultos, como si algo hubiera despertado y permaneciera atrapado en el camino, sediento de energía humana. También hay historias de viajeros que afirman haber visto manchas oscuras en el asfalto, que recuerdan a manchas de sangre. Al intentar tocarlas, las manchas desaparecieron como humo, dejando solo un profundo frío. Otros hablan de cruces improvisadas plantadas a lo largo del camino, rodeadas de flores marchitas, velas apagadas y notas escritas a mano, como si alguien hubiera intentado apaciguar fuerzas incontrolables. Estos relatos ocultos rara vez se comparten abiertamente, ya que muchos temen represalias espirituales por hablar demasiado. Sin embargo, para quienes comprenden a fondo las historias de la región, estas son prueba de que el Camino de los Gritos esconde algo mucho más oscuro que simples apariciones. Es un lugar marcado por energías que se alimentan de la oscuridad, por voces que no deberían existir y por indicios de rituales que continúan realizándose en las sombras de la noche. Así, cada grito resonante podría ser el lamento de un alma perdida, pero también podría ser el resultado de prácticas oscuras que mantienen viva la maldición del camino. Y quienes se atreven a cruzarlo nunca saben con certeza qué encontrarán. Solo el silencio sofocante o el peso invisible de algo que observa, espera y se manifiesta cuando menos se lo espera. El Camino de los Gritos, en Veracruz, sigue siendo hasta el día de hoy un enigma que desafía la lógica y atormenta la imaginación. Cada historia, cada testimonio y cada detalle compartido por conductores, viajeros y lugareños forma un mosaico de miedo que resiste la prueba del tiempo. Gritos desesperados, figuras cruzando la calle, manos invisibles tocando las ventanas, la presencia constante de la Dama del Camino, desapariciones inexplicables y señales de rituales ocultistas. Todos estos elementos han convertido la carretera en uno de los lugares más temidos de México. Pero, ¿qué sucede realmente en este tramo maldito? Hay quienes creen firmemente que se trata de espíritus atormentados, almas atrapadas en un espacio entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenadas a vagar eternamente en busca de paz. Para estas personas, los gritos no son producto de su imaginación, sino la prueba de que el sufrimiento humano puede trascender la muerte y permanecer atrapado en lugares marcados por la violencia y el dolor. El eco de la tragedia perdura, repitiéndose noche tras noche, como una herida que nunca sana. Otros, sin embargo, sostienen que todo es pura histeria colectiva, historias repetidas con tanta frecuencia que se han convertido en verdades incuestionables. El cerebro humano, ante el miedo, puede crear sonidos, figuras y sensaciones inexistentes. Desde este punto de vista, el Camino de los Gritos no está embrujado por fantasmas, sino por el poder de la imaginación, alimentado por siglos de leyendas y rumores. La oscuridad, el aislamiento y la siniestra reputación del camino bastarían para que cualquier viajero oyera lo que no existe y viera lo que no está. Pero el misterio crece precisamente porque, incluso ante el escepticismo, los hechos permanecen. Coches abandonados, con los motores aún calientes, autobuses desaparecidos, historias de personas que nunca regresaron, símbolos extraños en el asfalto y testimonios de viajeros que no se conocían, pero que describían las mismas experiencias a gritos, figuras, llantos, presencias invisibles, casualidades o prueba de que lo inexplicable se manifiesta repetidamente en el mismo lugar. El camino, silencioso y oscuro, parece tener energía propia,
como si estuviera vivo. El viento que sopla entre los árboles suena a lamentos. El silencio absoluto podría ser interrumpido en cualquier momento por un grito desgarrador y aterrador. El simple hecho de cruzarlo en solitario se considera una prueba de valentía. Para algunos, es un riesgo inaceptable. Para otros, una tentación irresistible. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar definitivamente qué sucede en el camino de los gritos. La ciencia lo intenta, pero no encuentra pruebas. La fe busca respuestas, pero solo encuentra aún más preguntas. Lo que queda es el misterio, ese velo oscuro que envuelve el camino y sigue atrayendo la atención de curiosos, eruditos y valientes que buscan enfrentarse al miedo. Y ahora, tras conocer todas estas historias, te quedas pensando, ¿son estos gritos manifestaciones de espíritus atrapados en un sufrimiento eterno? ¿O son simplemente ilusiones conjuradas por la mente humana, alimentadas por el miedo que todos sentimos ante lo desconocido? ¿Hasta qué punto el miedo es real? ¿Y hasta qué punto es imaginario? Quizás nunca tengamos una respuesta. Quizás el misterio del camino de los gritos resida precisamente en su inexplicabilidad, en su desafío a la razón, y en recordarnos que hay lugares donde la lógica no se sostiene. Lugares donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es demasiado delgada, y donde la noche esconde más preguntas que respuestas. Y les dejo una pregunta a quienes me han seguido hasta aquí. ¿Tendrían el valor de cruzar el camino de los gritos, solos, en plena noche, sabiendo todo lo que se ha dicho? ¿O preferirían mantenerse alejados de este tramo maldito, donde el silencio puede, en cualquier momento, convertirse en un grito? Dejen su respuesta en los comentarios y compártanla con nosotros. ¿Creen que todo esto es solo el resultado del miedo o la prueba de que algo realmente acecha los caminos de Veracruz?